Diseño de sistemas. Muy buenas noches. Es para mí un gusto saludarlos. Mi nombre es Amparo Laya, soy la directora del curso de diseño de sistemas de TI. Lamentablemente no hemos podido eh, tener un espacio de encuentro porque las sesiones que he programado, pues ustedes no han podido asistir. Sin embargo, he querido dejarles este pequeño elemento adicional a los que ya tiene el curso como explicación o como un contexto general de lo que es nuestro lenguaje UML, específicamente los modelos estático y dinámico. Bien, entonces, sin otro particular, iniciemos con esta charla. El objetivo es hablar y contextualizar un poco UML en diseño de sistemas de información. Recordemos que UML es esa herramienta que tenemos disponible para que todos los que están involucrados dentro del desarrollo, diseño, implementación del sistema se hablen en el mismo marco y bajo el mismo esquema y contextualización. ¿Qué es UML? UML, por sus siglas en inglés, traduce el lenguaje unificado de modelado. Esto significa que todos los que están involucrados dentro del diseño del sistema van a hablar el mismo lenguaje, van a comprender, van a construir y, por supuesto, van a desarrollar un sistema basado en esos objetos o elementos que están dentro del marco del lenguaje. Este es un lenguaje que permite visualizar la especificación del software. Esa idea que tiene el diseñador inicial, que sea una lectura propia y contextualizada para el desarrollador, por supuesto, para quienes hacen las pruebas y obviamente quienes van a implementar el sistema de información. Este lenguaje capta la información sobre la estructura estática y el comportamiento dinámico del sistema. Entonces, nos permite tener una visión clara de todo lo concebido en cada una de las fases del desarrollo de software. Dentro de esta diapositiva podemos ver un marco general de los diagramas que son más, eh, digamos que específicos, más usados y que tienen una función propia dentro del diseño UML. Tenemos entonces los diagramas de caso de uso, que por supuesto ustedes han desarrollado varios de ellos, los diagramas de clases, que son nuestro fundamento para el manejo de información, los diagramas de objetos, que salen del diagrama de clases, los diagramas de componentes, los diagramas de distribución, de actividad, de estados, de colaboración, de secuencia, y con ellos entonces tenemos el ramillete completo de lo que tenemos como diagramas generales dentro del modelo estático y el modelo dinámico. Entonces, veamos acá, decíamos que están contemplados dentro del marco de todas las fases del desarrollo de software. En esta tabla, entonces, nosotros aquí podemos ver las etapas, la etapa de análisis y la etapa de diseño, que son esas dos grandes fases que están dentro del proceso inicial de la construcción de nuestro software. Entonces, veamos qué diagramas están contemplados dentro de cada fase. Hablemos inicialmente de la fase de análisis y de este diagrama o modelo de clases que está en esa línea entre el análisis y el diseño. Estas dos están trabajando de manera conjunta ¿para qué? Para que esas clases se identifiquen dentro del proceso de análisis y que sean ajustadas dentro de esa etapa de diseño, al igual que el diagrama de objetos. Estos dos diagramas están definidos dentro del marco del modelo estático y además tenemos dentro del marco del modelo estático los casos de uso o el diagrama de casos de uso que se contempla dentro de la fase de análisis. Así también, entonces dentro de esta fase de análisis podemos hablar del diagrama de estados y del diagrama de actividad
que hacen parte del modelo dinámico del desarrollo de software. Y ya propiamente dicho, dentro de la fase de diseño, entonces tenemos el diagrama de secuencia y colaboración dentro del marco del modelo dinámico y tenemos dentro del marco del modelo estático el diagrama de despliegue y el diagrama de componentes. Este es un ramillete de diagramas que se configuran como diagramas generales para el diseño de software. Dentro del marco del lenguaje unificado de modelado tenemos muchos más diagramas, pero digamos que los que más se utilizan y que tienen un propósito y una función más general dentro del desarrollo de software son los que estamos mencionando en este momento. Vamos entonces a hablar un poco más de el modelo estático y este diagrama que es fundamental para el modelo estático, que son los diagramas de clases. Dentro del marco de los diagramas de clases, pues por supuesto ustedes ya identifican las clases como tal, saben cuáles son los elementos que están dentro de las clases, como el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Cada clase, por su parte, tiene un propósito al relacionarse con otras clases. En este caso, y para el ejemplo que estamos viendo, vemos que tenemos definida una clase universidad y las universidades tienen entonces asociados departamentos. A su vez, pues por supuesto el estudiante se asocia con la universidad y tenemos el curso a donde asiste el estudiante y que se encuentra asociado al departamento y un profesor que se asocia con el departamento, está agregado al departamento y enseña en un curso. Este es el ejemplo de un diagrama de clases que para ustedes es muy familiar. Pero digamos que dentro del marco del diseño de las clases existe un elemento que en algunos momentos se configura como eh, no tan sencillo de elaborar y es precisamente el que se establece como la relación entre clases. Entonces, identificar clases quizás es sencillo, pero ¿cómo establezco la forma en que se relacionan? Entonces, para ello contamos, o UML nos ofrece las definiciones de diferentes tipos de relaciones. Una de ellas es la especialización generalización. Tenemos las asociaciones sencillas y las asociaciones complejas como la agregación, la composición y una relación adicional que es la realización. Hablemos entonces al detalle de cada una de ellas. Especialización, generalización. Entonces aquí estamos hablando de un elemento general y un elemento específico. Entonces, una clase general, una clase específica y nosotros, digamos que dentro de nuestro argot, hablamos de herencia, es la relación de herencia. Y aquí encontramos un ejemplo. Tenemos la generalización de una cuenta bancaria y la especialización de cuenta de ahorros y cuenta corriente. ¿Cómo se lee dentro del diagrama? Se dice que una cuenta corriente es un tipo de cuenta bancaria o que la cuenta bancaria se especializa en cuenta corriente o en cuenta de ahorros. Bien, veamos entonces la asociación. Es lo que se denomina como una asociación simple. Es una relación que establece que un elemento conoce a otro elemento. Ah, ¿esto qué significa? Significa que clase A, clase B, la clase A está asociada con la clase B y la clase B está asociada con la clase A. Esto supone entonces una relación bidireccional, es decir, que no existe, digamos que alguna obligatoriedad de ninguna de las dos partes, pero sí hay un conocimiento de existencia entre las dos. Tenemos la relación de agregación. Esta es un tipo de asociación, pero esta agregación tiene un elemento importante que es aquel elemento que especifica todo parte de entre un agregado. Es decir, que clase A agrega a clase B o clase B es agregada de clase A. Aquí entonces están ligados de alguna manera
entre partes, la parte más general y la parte más específica, pero es lo que se denomina una relación débil porque solamente hay relación más no compromiso. Lo que sucede al contrario con la relación de composición. En la relación de composición se establece esa agregación que vimos previamente, pero con un compromiso de existencia. ¿Eso qué significa? Significa que la clase A está compuesta por la clase B. Y si no existe la clase A, la clase B, entonces se ve afectada y su existencia no podría generarse. Entonces aquí tenemos una relación de obligatoriedad y se establece entonces como relación fuerte. Entonces aquí vemos, nos dice la diapositiva, por ejemplo, una relación de composición entre un motor y su auto. Entonces, un auto está compuesto por un motor y el motor hace parte del auto. Si el auto no tiene motor, entonces digamos que su existencia empieza a verse debilitada y no podríamos generarla. Esa es la diferencia entre agregación y composición. La agregación es una relación débil y la composición es una relación fuerte. Dentro del diseño, ¿cómo lo diferencio? Porque la agregación establece un rombo blanco y la composición establece un rombo negro. Bien, veamos entonces un ejemplo teniendo los tres tipos de asociaciones. Entonces, tengo una asociación simple que se establece con una línea continua negra. Aquí entonces, tenemos una clase facultad en donde asocia alumnos y a docentes. La facultad no se ve debilitada en su existencia, pero sí conoce de la existencia de docentes y la existencia de alumnos. Ahora, veamos la relación de agregación. Agregación. Los departamentos están agregados a facultades y aquí entonces ya hablamos de infraestructura, que es el edificio está agregado a la facultad, pero aquí tenemos una composición y esa composición se establece como que la clase o las clases aula hacen parte del edificio. Si el edificio no tiene aulas, entonces se ve afectada su creación y no podría existir. Bien, y tenemos una tercera relación que es la relación de realización. Esta realización se establece como una relación entre una clase interface, significa que la implementa. Veamos mejor eh, cómo se estructura a través de un ejemplo. Yo tengo la clase avión, ¿no? El avión con todas sus definiciones, los atributos que ustedes quieran configurar para el avión. Y aquí tenemos una interface que lo que se establece es como un elemento funcional. Ese elemento funcional se ha definido como volador, ¿no? Siempre cuando se crean interface se establece como un elemento AR, IR o IR, ¿no? Entonces dibujar, dibujador, un volador, y en este caso el volador establece tres funciones fundamentales que son despegar, volar y aterrizar, y estas funciones las implementa el avión. Eso es lo que establece una relación de realización. Y si lo queremos leer dentro de este diseño, diremos que un avión realiza estas funciones, la de despegar, la de volar y la de aterrizar. ¿Por qué se establece que es una relación de implementar? Es porque la función como tal debe ser desarrollada dentro o definida, perdón, definida dentro de la clase que la implementa. Entonces, en este caso, el avión debe definir el despegar, el volar y el aterrizar. Bien, este es el marco general de las relaciones dentro del modelo de clases, modelo importante o fundamental dentro de ese modelo estático. Pasemos entonces ahora al modelo dinámico. El modelo dinámico define muchos diagramas, pero digamos que los principales
están definidos como el diagrama de secuencia y el diagrama de colaboración. Hablemos entonces del diagrama de secuencia. Para hablar del diagrama de secuencia o el diagrama de colaboración, por supuesto, cualquiera de los que están dentro del modelo dinámico, pues por supuesto tenemos que haber diseñado el modelo de clases. El modelo de clases es la base estructural de un sistema de información y a partir de él establecemos el diagrama em, o el modelo dinámico. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, definiremos entonces algunos elementos que están contemplados dentro o para la construcción de un diagrama de secuencia o un diagrama de colaboración. Entonces, para ello tenemos que hablar de un patrón de diseño muy importante que es el modelo vista controlador. Este patrón de diseño establece tres capas dentro del diseño de desarrollo de software: el modelo, la vista y el controlador. Eso es lo que significa ese patrón MVC. Modelo que hace representación de esa capa de negocio, es decir, esa capa que estructura la información dentro del desarrollo de nuestro sistema. En este caso, pues por supuesto, ese núcleo fundamental es el diagrama de clases. Tenemos una capa vista, que es esa capa de comunicación entre el modelo y el usuario, entre el modelo y cualquier dispositivo externo o de comunicación con el que se va a establecer intercambio de información con el sistema de información, como por ejemplo impresoras, dispositivos de entrada de información, dispositivos de salida, etcétera, etcétera. Y tenemos la capa de controlador, que es ese elemento que, digamos que genera ese intercambio entre el modelo y la vista o entre el modelo y la base de datos. Es ese elemento que establece quién tiene ese aval para pasar de un modelo a la vista, de la vista al modelo o del modelo a la base de datos. Eso es lo que entonces nosotros tenemos que tener claro al iniciar aquí, es ese modelo vista controlador, y ya teniendo claro ese modelo vista controlador, entonces podemos hablar del estereotipo de clases. Ese estereotipo de clases establecido como el boundary o la frontera o la interfaz de cada uno de los elementos que se contemplan dentro de las capas del software. Entonces, estas fronteras modelan la interacción entre el sistema y sus actores. Recuerden que entonces aquí ya traemos lo que está o lo que se definió dentro del diagrama de clases y por supuesto dentro del diagrama de casos de uso. Aquí ya estamos hablando de interacción entre esos actores identificados en el diagrama de casos de uso y los elementos que empezamos entonces a establecer dentro del sistema. Esos elementos entonces que están definidos en esas tres capas básicas que les acabo de mencionar: el modelo, el modelo, vista y el controlador. Vista entendido entonces como las ventanas, interfaces, formularios, interfaces de comunicación con dispositivos de entrada o salida de datos. Y aquí entonces se representa esa frontera como esa capa de vista, la capa vista dentro del modelo vista controlador. Bien, entonces ahora hablemos del modelo. El modelo es lo que denominamos el entity para almacenar o persistir información de nuestro sistema. Ese modelo, entonces, es esa capa de negocio, lo que ya se estableció como fundamento de información dentro del sistema que estamos diseñando. Entonces, entendidas estos conceptos y estas aclaraciones, entonces sí podemos entrar a mirar el estereotipo de clases. Ese estereotipo de clases, entendido como el modelo, como modelo de negocio, como vista, por supuesto, de negocio, o vista para intercambio de información, y por supuesto los controladores que se utilizan para representar clases que se encargan de controlar los procesos de negocio. Llevan a cabo las reglas de negocio, es decir, todos esos
elementos no funcionales del sistema, pero que obligan a que los funcionales entren en operación. Se encargan de organizar y planificar las tareas y representan, pues, por supuesto, el controlador dentro del patrón modelo vista controlador. Bien, eso es lo que nosotros tenemos como estereotipos y lo que tenemos que tener muy claro dentro del marco del modelo dinámico de nuestro sistema de información. Entonces, entendiendo ya esas capas, nosotros podemos entrar a hablar del diagrama de secuencia y del diagrama de colaboración. Hablemos propiamente del diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia establece propiamente dicho los objetos que empiezan a operar o que se instancian dentro de un proceso dinámico de información, las relaciones entre los objetos que se instancian y los mensajes que se intercambian entre esos objetos. En el diagrama de secuencia, y una de las características importantes del diagrama de secuencia es que a través de él yo puedo establecer un orden de tiempo, de temporalidad de los mensajes. Allí se visualiza, se establece y se define esa temporalidad entre el intercambio de mensajes. Y por supuesto, este diagrama de secuencia modela la ejecución de un escenario de un caso de uso al pasar el tiempo. Entonces, esa redacción que establecimos en una línea funcional se puede visualizar a través del diagrama de secuencia, y en el diagrama de secuencia se definen esos elementos que permiten que esa línea funcional definida en los diagramas de casos de uso pueda ser realidad dentro de nuestro sistema de información. ¿Cuáles son los elementos que hacen parte del diagrama de secuencia? Las clases, estereotipos o los objetos instanciados dentro de una línea funcional, los mensajes que se establecen dentro de los mismos objetos o como intercambio de información entre los objetos, los loop, que eso significa cuántas veces se repite algún tipo de proceso dentro de una línea funcional, y por supuesto la línea de vida de un objeto. Bien, este es el marco general y lo que se define dentro de los diagramas de secuencia. Veamos entonces un ejemplo de diagrama de secuencia. En esta diapositiva podemos ver entonces cuál es la forma de diagramar un diagrama de secuencia. Tiene una frontera con un nombre del diagrama, algunos identificadores como cuál es el nombre de este diagrama o qué línea funcional representa, a qué package hace parte este diagrama de secuencia, que es un package. El package es como ese conjunto de operaciones que van a definir un completo comportamiento de nuestro sistema de información. La versión y cuál es el autor. Aquí entonces vemos que tenemos una capa de vista que está en este elemento como presentación, una capa de negocio y una persistencia. Entonces, ¿quién dispara la capa de presentación? Pues un usuario, el actor como tal del sistema dentro de esa línea funcional, y viene entonces a activar esa línea de vida de nuestra presentación, entendiéndose la presentación como formularios, ventanas, etcétera, etcétera. Y dentro de ellas entonces se establecen los procesos que están enmarcados dentro de esos objetos, como la validación de los datos. A su vez, también estos objetos entonces activarán una línea de vida de otro objeto, en este caso de la lógica de negocio. Aquí él valida datos, tenemos un mensaje o una operación para validar datos, y esta a su vez activa la línea de vida de persistencia. Entonces aquí lo que está haciendo es creando la entidad, ¿cierto? Y a su vez persistencia, o lo que tenemos dentro de persistencia, activa el sistema gestor de base de datos a través de SQL
para guardar un registro. Una vez que guarda el registro, entrega un mensaje de OK. Ese mensaje de OK va a entonces a permitirle a persistencia a entregar el mensaje que efectivamente se creó el registro a lógica de negocio, y a su vez lógica de negocio va a entregar un OK a presentación, y presentación le va a mostrar al usuario que efectivamente la operación se realizó. Estos son los elementos entonces del diagrama de secuencia, y a su vez aquí tenemos elementos adicionales. Estos elementos adicionales hacen referencia a mensajes de error para cuando estas líneas de proceso tienen algún tipo de interrupción generado por, en este caso, por ejemplo, la validación de los datos. Entonces, al validar el dato, quizás se generó algún tipo de mensaje que le presenta al actor que no se pudo o no se puede continuar con el proceso porque los datos ingresados no son los esperados. De igual manera, entonces en lógica de negocio también se puede generar algún tipo de mensaje de error que se le presenta al usuario debido a que algunos de los datos que se ingresaron, a pesar de que pasó de la capa de vista, fue a la capa de negocio y no pasó por algún tipo de validación que no lo permitió. Bien, este es el marco general entonces del diagrama de secuencia. Hablemos de nuestro diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración es una alternativa al diagrama de secuencia. Y más que una alternativa, diríamos que puede ser un resumen del diagrama de secuencia, ya que lo que establece el diagrama de colaboración es el intercambio de información entre las clases o entre los objetos instanciados dentro de una línea funcional, pero no necesariamente con ese orden de temporalidad que nosotros visualizamos dentro del diagrama de secuencia. Entonces, este diagrama de secuencia tan detallado se resume en un diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración lo constituyen las clases o los objetos instanciados y los mensajes de intercambio de información entre esas clases. Estos son entonces los elementos, y veámoslo en un ejemplo sencillo de cómo construiríamos entonces un diagrama de colaboración. Tenemos aquí un ejercicio en donde un cliente se acerca a un cajero y el cajero en el sistema de información debe crear una cuenta. Veamos entonces, aquí tengo el actor, que es el cajero ingresa al sistema, el documento, el número de identificación. Entonces tenemos nuestra capa de control. Esta capa de control lo que hace es buscar al cliente con el número de identificación ingresado. Al buscar al cliente, entonces llama a el objeto cliente que hace parte de la capa de modelo o de negocio, pide los datos, y si el cliente no existe, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces viene acá, despliega los datos que se requieren para crear a ese cliente, y luego, entonces, venimos a ingresar esos datos y se genera la cuenta. ¿Listo? Entonces, para generar esa cuenta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear la cuenta. ¿Con qué? Con el dato de esa cuenta, con el importe de los datos del cliente, y por supuesto se guarda también al cliente. Este es el esquema general del diagrama de colaboración sin tener línea de temporalidad y por supuesto sin ver esa secuencia tan detallada como lo podemos visualizar en el diagrama de secuencia. Este es entonces el propósito del modelo dinámico, el modelo dinámico que ve o que refleja, perdón, la secuencialidad, la forma en que se pasan los mensajes, la temporalidad y cómo opera entonces el intercambio de información entre clases o entre las mismas clases, como hemos visto
que se pueden generar mensajes dentro de la misma clase a través de la activación de algún tipo de método que se requiere para generar una operación particular. Bien, esto es lo que tenía para comentarles el día de hoy. Espero que con esto tengan un elemento más para la construcción o el desarrollo como tal de los cuestionarios y por supuesto para el desarrollo de su proceso de aprendizaje dentro del marco del diseño de sistemas TI. Recuerden entonces revisar el material de las referencias bibliográficas que están asociadas a estas unidades para que tengan ustedes todo el soporte y apoyo necesario para el desarrollo de las actividades propuestas. Sin otro particular, entonces los dejo con esta información y espero verlos pronto. Feliz noche.